Bienvenidas y bienvenidos a 1984. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la historia de Martín y también de la historia argentina. Bueno, muchas gracias Martín, como te decía hace un ratito, muchas gracias por haber venido a 1984. Estoy con Martín Fraga Paoletti, si no vieron el reel, donde explicaba quién vivía en una casa como un bebé feliz y un día, un 25 de junio, si no me equivoco, de 1978, un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas irrumpió en la casa y se llevó a su mamá y a su papá, a Silvina Paoletti y a Jorge Fraga, y desde ese momento están desaparecidos. Y de eso vamos a hablar hoy, de los desaparecidos, de la dictadura, y también vamos a hablar de la historia de Martín, cómo vivió él una situación tan trágica. Y Martín aparte nos hizo el favor porque vio en Merlo, así que vino hasta Las Heras. Y todo esto ocurrió acá en Las Heras, ¿no? Porque viste que a veces uno cuando da clases, yo estaba pensando hoy, el tema de la historia. La historia, vos empezás a memorizar números, fechas, las causas y las consecuencias, y por ahí a veces no te das cuenta que es la historia viva de una persona. En este caso, vos sos el protagonista de una parte, la parte más espantosa de la historia moderna argentina. Sí, de la historia más reciente, ponele, sí. Sí. No me reten, no, ahí tengo un futuro historiador y un profesor de historia. Yo leí historia reciente por lo menos de los Sí, es historia reciente y no contemporánea, ni... No. Perdón. Ya no me mira así como diciendo, bueno, estoy semiología, no doy. ¿Querés empezar a contarnos? Sí, yo viví acá en Las Heras, con mis viejos. Yo viví acá nada más con ellos 6 meses, porque yo nací en Capital Federal, en Parque Avellaneda, en la clínica Homero, que es una clínica que ya no existe, tiene otro nombre. Existe la clínica, pero tiene otro nombre. Ni bien nací, me vine con mis papás acá a General Las Heras. ¿Por qué vinieron a General Las Heras? Mis papás eran militantes montoneros los dos. Mi mamá se crió... Bueno, mi mamá nació en Chubut, en Comodoro Rivadavia. Después pasó parte de su infancia y adolescencia en Merlo. Mi papá era oriundo de Misiones, vino de Misiones muy chiquito a vivir en Moreno. Se instaló con mi familia paterna en Moreno. Se conocieron por él por el oeste, no sé muy bien, supongo que en Merlo se habrán conocido. Eso no lo sé muy bien. Y bueno, como te decía, eran militantes montoneros y ya para la época de mi nacimiento estaban en una situación los dos bastante complicada, estaban muy perseguidos, ya su núcleo de militantes cercanos, la mayoría estaban desaparecidos, no tenían donde refugiarse prácticamente, ya no tenían un lugar seguro. Y bueno, vinieron acá a Las Heras con mi abuela materna, que era una de las pocas opciones que quedaban. Y bueno, por eso ni bien nací ahí en Capital, se vinieron para acá. Eso fue en enero del 78, yo nací el 21 de enero. Y bueno, vivimos acá hasta junio del 78, cuando digo vivimos los tres juntos, ¿no? Junto con mi abuela. Y como decías vos, nos entraron a buscar en realidad entran la noche del 24 y se van ya después de las 12 de la noche, se lo llevan el 25. A mi papá lo interceptan entrando por la parte trasera de la casa. Nosotros vivíamos en un caserón, acá en la calle 9 de Julio. Sí, yo fui cuando pusieron La baldosa. la baldosa, sí. Un caserón muy viejo que tenía salida, no sé si la tiene, creo que ya no la tiene más, tenía salida a la calle trasera, a la calle Estrada, si no me equivoco. Que había una tranquera y había muchos árboles, era bastante oscura esa parte que interceptan ahí entrando con una camioneta. Y después un grupo, creo que eran 4 tipos armados, ingresan a la casa por la parte de atrás, rompen la puerta trasera de la casa, esto no sé por relato, ¿no? Cuando mi mamá escucha los golpes, los culatazos y las patadas de la puerta, ya se da cuenta, ya sabe lo que pasa,
y le dijo a mi abuela, estábamos los tres, y estaba la dueña de la casa, que era doña María Echegaray, que era la dueña porque era un caserón grande y nosotros alquilábamos una parte de la casa. Pero bueno, ella estaba durmiendo y la hicieron quedarse ahí en la cama. Cuando mi mamá escucha los golpes, le dice a mi abuela, bueno, me vienen a buscar a mí, cuidalo mucho al nene porque yo no puedo. Ya sabía ella. Ya se dio cuenta cuando intentaron voltear la puerta. Cuando estaban volteando la puerta. Bueno, y ahí entran estos 4 tipos armados. Aparentemente a mi papá no lo entran en la casa, lo retienen afuera. La separan a mi mamá, se la llevan a una habitación y a mí y a mi abuela nos ponen en otra, nos encierran en otra habitación, con obviamente un tipo armado, vigilándonos. Y la tienen ahí a mi mamá 2 horas más o menos, no sé muy bien, golpeándola e interrogándola. Hasta que la sacan, creo que la dejan despedirse, de mí y de mi abuela, y bueno, y ya de ahí de ella no se sabe más nada. De mi papá sí se supo que pasó por la comisaría de Moreno, donde tenían presos legales y presos ilegales, digamos, clandestinamente, y después de ahí lo llevan a Campo de Mayo, al centro clandestino de detención que funcionaba ahí adentro, que se llamaba El Campito. Lo conocíamos como El Campito, ese centro clandestino, y de ahí es muy probable que haya ido después a los vuelos del monte, que salían de ahí mismo de Campo de Mayo, porque hay pista de aviación ahí adentro. De mi mamá no se sabe más nada, no se logró identificar su paso por ningún lugar, por ningún centro clandestino de detención. A las personas que identificaron a mi papá, en tanto en Moreno como en Campo de Mayo, no la identifican a mi mamá, ni siquiera la habían conocido antes antes del secuestro tampoco. Así que por ahora no hay más información sobre mi mamá. No, estoy como que no sé qué, te quiero preguntar mil cosas y no sé qué decir porque realmente, o sea, a ambos los desaparecieron, pero tu mamá realmente la desaparecieron. No hay una pista que seguir, no hay un tramo histórico, bueno, la pusieron acá, la llevaron allá. Y eso no debe ser raro, porque generalmente las parejas o las llevaban juntas o llegaban a un lugar juntas y después tal vez las separaban. Pero mi mamá no hay rastro. Hasta ahora no hay rastro, muy raro. Sí. Pudo haber pasado ahí. Yo a veces fantaseo, digo, quizá no llegó viva, la mataron en el camino y allá la llevaron muerta, o no sé. De casa salió viva, eso seguro. De casa salió viva. Incluso hubo personas que, no solo mi abuela estuvo presente, bueno, la dueña de la casa, yo te digo, era una mujer ya bastante mayor y le hicieron quedar, estaba en la cama y le hicieron quedarse en la cama. La amenazaron y le dijeron, no se tápese con la manta, no se levante. Pero hubo testigos que habían rodeado toda la cuadra, había tipos escondidos armados arriba de los árboles, bueno, todo un operativo habían montado. Pero ya sabían esperando a mi papá, incluso después supe por relato, creo que fue de algún vecino, que habían intentado entrar por el frente de la casa una vez. La casa tiene 2 puertas. Una puerta tenía un zaguán con una puerta de madera afuera bastante pesada con una tranca de metal. Esa era la puerta principal, pero al lado de esa puerta, creo que está todavía, hay una puerta que es vieja, de madera, con vidrio, que es una puerta bastante fácil de tumbar, digamos, y no se dieron cuenta que era de la misma casa, pensaban que era de otra casa. Intentaron entrar por la puerta, le pegaron unos cuantos culatazos a la puerta de madera pesada, y no pudieron tumbar porque tenían la tranca, y se fueron. No se dieron cuenta que la puertita de al lado era también el ingreso a la casa. Así que de casualidad no se lo llevaron antes. No sé si estaba mi papá en ese momento o no, pero creo que mi mamá estaba ese día. Una noche fue de noche. ¿No? Sí, como siempre, que era de noche. Sí. Porque bueno, le vamos a contar a la gente que estas detenciones, mayoritariamente estos secuestros, se hacían de noche. Porque eran secuestros, no eran detenciones. Porque la detención es legal y es de día. Y los secuestros son oscuras, para que no se vea quién secuestra. No a quién secuestra, sino quién secuestra.
Y entonces vos quedaste con tu abuela, acá en General Las Heras. Quedé viviendo en la misma casa donde alquilábamos, en la familia de Chicaray. No me imagino para tu abuela lo que tiene que haber sido quedarse viviendo en esa casa donde habían secuestrado a su hija Sí, mi y a su abuela. yerno. Mi abuela, bueno, yo quedé con ella hasta los 9 años vivimos, hasta mis 9 años vivimos acá con ella, en esa misma casa. Y mi abuela vivió con mucho miedo, por un lado con la esperanza de que mi mamá volviera, ella tenía la esperanza de que mi mamá iba a volver, porque yo sabía que siempre supe que ella era mi abuela, no es que me inventó un cuentito. Nunca llegó a decirme la verdad de lo que había pasado, pero yo sabía que ella era mi abuela. Pero yo tenía la foto de mi papá y mi mamá, sabía los nombres. ¿Y qué te decía sobre tu mamá y tu papá? Y yo desde que tengo memoria, yo recuerdo que le preguntaba dónde están, qué pasó. No, porque es una pregunta válida para un niño. Claro, porque incluso me acuerdo de chiquito, no me acuerdo si en la primaria me preguntaban, porque me veían Claro. que yo andaba con una señora muy mayor, Gastón, que es mi abuela. Me decían, ¿y tu papá y tu mamá? ¿Y esa señora quién es? Me decían, la que te lleva, te trae. Es mi abuela. Ah, y me decían, ¿y tu mamá y tu papá? Me preguntaban algunos compañeros, los compañeritos sobre todo. La gente grande sabía lo que había pasado con ellos. Y yo le decía, no sé. Decía, ¿te abandonaron? No me abandonaron. Porque nunca, mi abuela jamás me dijo, tus papás te abandonaron. Nunca. No se me hubiera ocurrido ni loca decir eso. Pero yo no sabía qué decir. No están. Se fueron, no sabía qué decirle. Pero no sabías porque vos le preguntabas a tu abuelita Claro. que Y ella. mi abuela. Es súper difícil. Mi abuela no se animaba todavía, claro, yo era muy chico y ella no se animaba a contarme la verdad tal cual había sido. Pero me iba como preparando para algún momento decírmelo. Porque también te ponían un peligro. Porque en Sí, esa yo tenía época, mucho miedo. que Mucho. yo comparto. Incluso en época democrática siguió teniendo mucho terror. Pero Sí, no solo por la dictadura. totalmente comprensible. Pero te quiero decir que en esa época, hablar o preguntar, yo que soy más grande que vos, pero que compartimos la década de los 70 y los 80 como infancia, realmente era jodido, porque denunciaban a cualquiera, no importaba si eras un niño o una niña, o pensaban que el niño o la niña había escuchado en la casa y otra vez pasaban y secuestraban. Entonces también entiendo, no solo el terror de tu abuela por lo que había pasado, sino también supongo que eso de protegerte, de ese mal. Tenía una obsesión con que no me pase nada, porque aparte después la casa siguió vigilada, había autos raros dando vueltas, tipos que miraban la casa que no eran de acá, una vez nos siguieron también, hasta Merlo nos siguieron. Eso también, quiero contárselo a la gente. Que la gente que era vigilada y luego secuestrada o alguien de la familia era secuestrado y vigilaban a toda la familia completa. Mi tía es María Eloisa Castellini y nosotros, yo me acuerdo de chiquita, el falcón verde afuera de mi casa. Yo veo un falcón verde ahora y me compongo porque aunque en mi casa, o sea, yo era muy chiquita, pero viste que vos vas escuchando, todo se hablaba en voz baja. ¿Sabes qué me acuerdo? El terror. Esa sensación de que nunca estás a salvo. Sí, eso tenía mi abuela. Y la observación, y que siempre estaba siendo observado. Y yo, a pesar de que era muy pequeña, me daba cuenta que esos que nos observaban estaban mal. No era que nos observaban porque éramos divinos, sino porque, bueno, mi mamá era la prima hermana de María Luisa y entonces estábamos todos siendo observados para ver si decíamos, pensábamos, leíamos. Sí, yo también tengo mucho registro del terror que sentía mi abuela, solo que no entendía por qué, no lo llegaba a entender. Después lo entendí, obviamente. Y ella, claro, cuando yo le preguntaba, me decía, yo lo que más recuerdo era que me decía que se habían ido a un viaje y no habían muerto. Y yo le preguntaba, pero si se habían muerto en un accidente, no. Como que el cuento nunca se acaba. Y por eso yo cada tanto le volvía a preguntar por ello. Y yo me daba cuenta que había algo raro porque primero que el cuento no cerraba y segundo porque se ponía muy mal. Después de que yo le preguntaba y lloraba. Y me decía que tu mamá va a volver, tu mamá va a volver. Ella tenía la esperanza de que
Yo creo que murió con la esperanza de que mamá le toque el timbre un día así como de la nada, ¿no? No te digo que como madre. No, ella nunca aceptó la desaparición de mi hermano. No, nunca. Jamás. Y sí, esto que te decía del terror de ella era terrible, porque incluso para ir al cumpleaños de algún amiguito de esa época, tenían que venir los padres, convencerla, mi abuela, de que me deje ir, de que me iban a cuidar, de que iba a estar bien, de que me iban a traer de vuelta, que no iba a estar solo. Bueno, era todo un tema para ella. Recuerdo también que me inculcaba la idea de que si yo llegaba a andar solo por la calle, en algún momento, y se me acercaba un auto o una persona que yo no conociera, que salga corriendo. Que corra y que busque una casa conocida o a alguien conocido, o me meta en un negocio. Ella tenía ese pánico. Yo creo que ella tenía el pánico de que me volvieran a buscar a mí. Totalmente, y totalmente comprensible. Vaya a saber, yo a veces digo, vaya a saber si no la amenazaron, los tipos, la patota que entró a casa la habrá amenazado, que iban a volver o que me iban a llevar a mí. Pero seguramente es algo que se hacía. Bueno, nosotros estuvimos hablando con Ian en esta semana, porque bueno, vos venías a la entrevista y hablábamos de esto, de que no solo secuestraban a las personas, sino que se robaban a sus hijos, se robaban a sus bebés, se robaban sus casas, se robaban sus pertenencias, se robaban su dinero. O sea, era desaparecer la persona por completa, pero además llevarse un botín de guerra, de una guerra sucia. Entonces, era lógico que tu abuelita, pobrecita, pensara que o le habrían dicho, donde decís algo. Sí, porque de hecho tenía mucho miedo de hacer una denuncia. En casa también entraron y se llevaron cosas. No teníamos mucho, pero bueno, se llevaron algunas cosas, saquearon un poco la casa. Y la denuncia la hizo un hermano de mi abuela, un tío abuelo mío. Que pobre la hizo en el Ministerio del Interior, que estaba manejada por el general Arindegui, que tenía las respuestas fotocopiadas, que después, hablando con otros familiares desaparecidos, todos tenían la misma respuesta fotocopiada con un sello. No hacía nada, era nada más para que la gente no moleste y chao. Porque él trabajaba ahí, trabajaba en el Ministerio del Interior. Pero no quiso hacer denuncias, después incluso en época democrática, no quería hacer denuncias judiciales. Recuerdo que yo no tenía documento, porque seguramente se lo habrán llevado mis papeles, en el operativo de otra casa, y la tuvieron que convencer cuando yo empecé la primaria, no sé si no me anotaron sin documento, pero le exigieron que por favor me haga el documento. Entonces otros familiares le decían a mi abuela, no, le tenés que hacer el documento, no puede estar sin documento. Y creo que yo no sé si a los 8 no tuve, pero ella hasta ese miedo tenía. Es que, a ver, no quería ir al registro civil a hacerme el documento. pero el mismo Estado que tenía que proteger a su familia, había secuestrado a su familia, la había desaparecido. Claro. O sea, no es un miedo ilógico, es un miedo más que comprensible. Igual también, digamos, estábamos en el mismo lugar de siempre, pero no era muy difícil encontrarnos, pero tenía un terror, para mí tenía terror de que me vuelvan a buscar a mí. Claro. Sí, era eso. Y acá viviste en Las Heras hasta los 9 años. Hasta los 9 años. Mi abuela había empezado a estar enferma, no recuerdo, yo tengo recuerdo así de que más o menos yo cuando tenía 6 años, ella ya estaba enferma, tenía un tumor en la cabeza que le había afectado un ojo, que tuvieron que sacar un ojo porque había perdido la visión del ojo y se lo empujaba, y bueno, un sufrimiento terrible. Siguió viviendo así un tiempo más, pero bueno, después empezó a agravarse porque volvió a crecer el tumor y nos tuvimos que ir a vivir a Merlo, que ella tenía ahí un hermano, que era mi tío abuelo, y la mujer de mi tío. Y otros familiares más, así que bueno, como ella empezó a necesitar ir muy seguido a Capital, hacerse tratamientos y cosas, acá no teníamos más familia, estábamos los dos solos. Así que bueno, nos fuimos a Merlo porque muchos días yo tenía que quedar a cargo de otras personas, eso ya cada vez menos se podía ocupar de mí, por su enfermedad. Aparte, bueno, no tenía cura y bueno, después cuando ella falleció, cuando yo tenía 11. Y ya ahí quedé a cargo de mis tíos abuelos, y otras 2 mujeres más que eran las hermanas de mi tía abuela, o sea, eran todas tías abuelas, digamos. Y ahí ya quedé viviendo en Merlo con ellos. Lo bueno es que siempre quedé con el entorno familiar. Pero yo no conocía la familia de mi papá. Hasta ahí conocías solamente a la de tu mamá. Sí. No tenía idea de quién era la familia de mi papá y tampoco
tenían ni idea tampoco, no sabían. De mi papá solo sabían el nombre y el apellido y que era oriundo de Misiones, nada más. Mira. Y bueno, mi abuela falleció sin poder contarme la verdad. Porque bueno, no llegó, ella me iba preparando, me iba tirando algunos datitos de cosas que yo después ante la web, pero digo, claro, ella iba preparando el terreno para contarme la verdad cuando ella lo considerara apropiado, pero bueno, con su enfermedad pobre no llegó. No solo, yo voy a salir en defensa de la pobre abuela, no solo tiene que haber sido una experiencia absolutamente traumática, como madre vos lo contabas y a mí se me cerraba el pecho del pánico, sino que también era una época en la que no se hablaba de nada. Estábamos afuera hace un chiquitito hablando de lo diferente que era cuando éramos nosotros niños y adolescentes, que todo estaba tapado, que veníamos de procesos y militares. Entonces tampoco era tan fácil. O sea, ¿cómo le explicas? Aparte, porque no tiene lógica. ¿Cómo le explicas a un niño que vino un grupo que pertenece al Estado a secuestrar a sus papás y a desaparecerlos? O sea, ¿cómo? Perdón la expresión, ¿cómo carajo le explicas a un era difícil, nenito Yo después en cualquier época eso? Está bien, sí, lo único que iba a saber, ¿no? Y encima. Porque aparte la incertidumbre, ella estaba vivo, estaba muerto, estaba detenido, o sea, es. No. Es una cosa inconcebible, ¿no? Porque uno esto lo lee en el libro de Tener Nunca Más, bueno, ponele que algunos docentes lo dan, otros docentes no lo dan, hoy es un periodo de negacionismo inverosímil, pero esta es la realidad de miles de personas, de miles de argentinos que pasaron esta experiencia de carne propia. Sí, pasa que el problema de mi abuela era que ella no podía aceptar que la desaparición implicaba la muerte. Nunca lo aceptó, jamás. Y por eso creo que no me lo podía transmitir a mí tampoco. No, es que ella sí, mi amor, ella esperaba, tenía todavía la esperanza de que su hija estuviera viva, no te podía decir otra cosa. No. Ay, mi amor. No. Ay, voy a leerte dos saluditos. Anaí González. Dice Martín, un abrazo grande, ¿sabes cuánto te quiere mi mamá? Sí, bueno, es la hija de Noemí. De Noemí. Sí. Y Gabriela Sánchez dice, buenas noches Sani, qué bien hacer visible esta triste parte de nuestra historia, siempre dando el espacio, saludos. Sí, me parece importante, Gaby, bueno, y a todos los que lo están viendo y después lo van a ver, me parece que este año es importante, o sea, siempre es importante, pero este año me parece que es importante de poner determinadas cosas sobre la mesa. Bueno, esto sí existió, esto sí es real. Todos pueden decir lo que quieran, podemos opinar de, por ejemplo, yo puedo decir que tengo 45 años, gente, pero tengo 52, o sea, por más que yo diga, es un ejemplo retonto el que estoy dando, pero que se refiere a estos casos. Uno puede decir lo que quiera, pero la realidad es esta. La que está contando Martín, que es uno, lamentablemente, entre miles de personas que tienen la misma historia. Vanina Petraglia dice, cuánto admiro esa fortaleza, mi corazón está ya con vos, Fraga. Mi pareja. Bueno, mandamos un beso enorme. Y entonces vos quedaste en Merlo con tu familia, sí. ¿Ahí conoces a tu familia paterna o no? ¿Seguís sin conocerla? Ahí todavía no. Yo me entero la verdad de lo que pasó con mis papás entre los 12 y los 13 años, por ahí antes de empezar el secundario justo. Pero todavía ahí no sabía nada de la familia de mi papá. ¿Y ahí tu familia materna te iba contando algo? Sabía muy poco, porque el problema es que mi abuela se llevó muchas cosas que ella sabía y vivió, se las llevó. No llegó a contárselas, creo que a nadie. Por ejemplo, Noemí, la mamá de Anaí, ella, bueno, me pudo contar varias cosas porque también ella charlaba con mi abuela, era una persona muy de confianza, me cuidó mucho a mí. Anaí se va a poner celosa, pero siempre Noemí decía que yo era su primer hijo, era como su primer hijo. Su primer bebé, no su primer hijo. Pues ella todavía no tenía hijos, era muy jovencita. Me ayudaba mucho mi abuela conmigo. No trabajaba para, o sea, no es que era mi niñera, pero trabajaba para la dueña de la casa, para donde María Echegaray, pero bueno, también me ayudaba mucho a mi abuela. Y, perdón. No, estábamos yo te preguntaba
cuando estabas en Merlo, Ah, tu familia sí. materna, Claro, yo todavía primero- no sabés bien no. lo que pasó. Mi familia, claro, los familiares que estaban en Merlo, mi tío y mis tías no tenían mucha información para contarme. Lo básico elemental, nada más. No sabían quiénes eran los familiares de mi papá, dónde podían estar, no tenían ni idea. Y creo que mi abuela tampoco sabía, porque nunca, la información la tenía muy compartimentada tanto mi mamá como mi papá. Y bueno, a los 17 años, con mi madrina. No, pará. No nos vayamos hasta los 17. Sí, Entrás en la secundaria. entro en la secundaria. Época fatal de cualquier Sí, adolescente. la verdad. De todas las épocas, yo soy team odio de la secundaria, que ya de por sí es compleja, la secundaria, la adolescencia, las salidas, esto, lo otro, ya estábamos en democracia en ese momento, si no me equivoco, por tu edad. Sí. ¿Vos seguías sin saber tu historia personal completa? Estaba empezando a saber. Ahí donde estás formando esa personalidad que después va a ser el adulto, Martín adulto. Y ahí empezabas a conocerla. Claro, o sea, yo entre los 12 y los 13 me entero de, bueno, lo que me entero es nada más de que mis papás estaban desaparecidos, que lo habían secuestrado durante la dictadura y que eran militantes contra. Nada. Eso sí. Que no era poco, o sea, de no saber nada, saber eso, era un montón, pero después de que me entero de esto, me encuentro con que está lleno de agujeros negros toda esta historia. Claro. Bueno, listo, está bien. Lo secuestra la dictadura. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué hacían ellos? Porque no eran todos desconocidos prácticamente para mi papá. No sabía casi nada de ellos. Tenía unas cuantas fotos de mi mamá de chiquita que mi abuela había conservado, alguna pertenencia de mi mamá de cuando era más joven, por ahí, incluso había heredado algún juguete de ella. Mi papá lo que tenía era una fotito carnet de documento, que era misionero de nacimiento, punto. Nada más, eso es todo lo que sabía. Mi mamá una cosita así me podían contar de la familia, pero más que nada hasta su adolescencia, de su corta vida adulta, muy poco y nada. Así que Y también era muy frustrante porque tampoco había mucha info, porque era cuando empieza Alfonsín en el 83 con la democracia y se estaba recolectando esa información y tampoco la gente contaba. Por ejemplo, te decía, eran montoneros. Sí. ¿Y qué eran los montoneros? Claro. Desaparecieron, pero ¿qué quiere decir exactamente desaparecieron? Que están escondidos, aparte yo me acuerdo todas las cosas que se decían, no, están vivos, se fueron a España, no, están escondidos, que había como mucha fantasía y no era una época de redes sociales, gente, no teníamos acceso a hiperinformación, entonces íbamos escuchando y mucho era fantasía. Y vos ahí, con la adolescencia en el medio de eso. Sí, era complicado porque, claro, pude aprender eso, pude saber esto, de que eran desaparecidos y un detalle más, y ahí me quedé como estancado. No sabía por dónde averiguar más, nadie en el núcleo familiar que tenía en ese momento, muchos más no sabían tampoco, y no es que podía ir a una biblioteca a averiguar, claro. A ver qué hay, no sabía qué hacer. Y no conocías a nadie que sus papás hayan sido desaparecidos. Tampoco, en ese momento no. Después conocí a una chica más grande, de más grande conocí. Por eso yo hago el salto por ahí de los 13 a los 17, porque fue como ese periodo, en el poder saber y averiguar, fue como un estancamiento. No sabía para dónde ir, a averiguar, a quién preguntarle. Quedé como en el limbo ahí. Tenía así parte de la verdad, pero era como, bueno, ahí me estanqué. Y te contaba que a los 17 años voy con mi madrina, 17, con mi madrina a Capital a hacer unos trámites a la que era la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y ella hablando, digo, che, acá habrá algo más de mi viejo, ¿podrá haber algo? Dice, y pregunté, vamos a ver, algo debe haber, me dice. Y bueno, llego ahí y me atiende una persona, un empleado, y le digo, mira, yo quisiera saber si hay documentación, algo, caso de mi papá. Bueno, espera que me voy a fijar.
y me trae una denuncia hecha por mi abuela paterna en el año 78, donde, bueno, ahí figuraba el nombre de mi abuela. Yo no me hice mucha ilusión porque, bueno, digo, capaz que ya se murió, pero por lo menos ya tenía el nombre de mi abuela paterna, ¿no? Y ahí decía en la denuncia que al momento del secuestro de mi papá estaba casado y tenía una hija de 3 años. Yo no, digo, disculpame, digo a la persona que esto no está mal lo que dice acá. ¿Cómo? ¿Qué cosa está mal? No, esto de que mi papá estaba casado, que tenía una hija de 3 años, está mal, porque mi papá estaba con mi mamá, no se había casado realmente, y el hijo era yo, que tenía 6 meses cuando lo secuestró. No, ¿cómo? ¿Cómo está mal? No, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, sale un revuelo bárbaro, yo me enojo, se enoja la persona, el muchacho, creo que me entendió. Dice, no, espera, agarra, le dice, ahora veo. Y veo que se arma un revuelo de gente ahí en las oficinas, y viene la subsecretaria de Derechos Humanos en persona, con la denuncia que está en la mano, y me dice, mira, me dice, que está equivocado sos vos. Esta denuncia está bien, la información que figura acá es correcta. Tu papá tenía una pareja anterior, y esa nena que dice ahí, de 3 años, es una hermana tuya que no la conoces. Ay, Dios. Así me dijo. Y bueno, me quedé helado, me quedé sorprendido, y me dice, no solamente eso, hay otra chica más que se presentó también, queriendo saber sobre el mismo padre, que también es hermana tuya. Y se conocieron hacía, no sé, 6 meses, no sé cuánto se habían conocido. Bueno, yo estaba como loco, y quería ya que me dé los nombres, quería contarlo. No. Y dice, no, dice, vos no podés ir a golpearle la puerta, a decirle, no, soy tu hermano. No saben que vos existís y no sabés cómo van a reaccionar. Así que vos andate, yo te voy a llamar, voy a organizar acá una reunión para que ustedes se conozcan. Se van a conocer acá. No lo puedes decir. Ay, Dios, no. Bueno, y me fui sin nada. O sea, sí, me fui con un montón de información, pero sin saber ni siquiera el nombre de ellos ni dónde vivían. Porque no me lo quisieron dar. Y hicieron bien, igual me parece que fue lo más sensato en ese momento. Y a los 15, 20 días más o menos me llama esta mujer, Alicia Pierini se llamaba, creo que ya falleció, una mujer mayor. Y me dice, bueno, venite tal día que ya hablé con ellas, se van a conocer acá. Y así fue. Fui ahí y ya estaban analizadas, obviamente, que había aparecido yo. Y bueno, ya enseguida empezamos a tener vínculos ahí como. ¿Cómo fue? Porque no, cuando las conoces a ellas también te reconectas con tu propia historia. Claro, sí. Yo no tenía idea de que podía tener hermanos. No. Con la historia de tu papá, que había estado casado. ¿Qué sentiste? ¿Se parecen a vos? Más o menos, porque como somos los 3 de madres distintas, son de 3, está mi mamá, y la mamá de Karina tiene otra mamá, que es la mayor, Clarisa tiene otra mamá, las dos viven, las 2 mamás de ella. Pero ¿y cómo fue, no? Porque yo supongo que vos, que habías quedado solito Sí. con tus papás desaparecidos, de golpe encontrar a alguien, aparte con quien compartir esta experiencia, ¿no? Que iba a sentir, por ahí no lo mismo que vos, porque tus dos papás están desaparecidos. Claro. Las chicas tienen a sus mamás vivas, pero bueno, también habían sufrido la desaparición de Jorge, Sí. también estaban buscando su propia historia. Claro, Clarisa, por ejemplo, se había enterado hace poco que era hija de mi papá, que la mamá se lo había contado. Clarisa no tenía el apellido Fraga, porque bueno, como la mamá también había sido perseguida, por seguridad le puso el apellido de otra pareja, después de la desaparición de mi papá. No, creo que no, antes de la desaparición de mi papá había accedido, creo, a que no le ponga el apellido, por seguridad. Creo que había nacido, sí, mi hermana Clarisa nació de 7, 8 meses porque la mamá tuvo que andar saltando paredones con la panza embarazada, escapando de la policía, así que sí, estaba una situación complicada. Por suerte no la detuvieron, estuvo secuestrada, pero bueno. Y ahí nomás ya quedé con mi hermana mayor para ir a la casa de ella, porque quería conocer al marido y tenía 2 hijitos chiquitos, mis sobrinos, ya era tío también, que eran chiquitos, mis sobrinos en ese momento. Y ella contactó al resto de la familia, ella me avisó. Yo no sabía hasta ese momento quién más sabía. Y estando en la casa de mi hermana, charlando con ella, y estando ahí con los chiquitos y mi cuñado,
veo que paran 2 camionetas llenas de gente en la puerta. Yo me digo, che, ¿qué pasa acá? ¿Se está bajando gente acá de 2 camionetas en la puerta de casa? Me dice, es tu familia, me dice. Ya yo me había contado que les había avisado. Y de ahí apareció, vino mi abuela, que en ese momento estaba viviendo en Tucumán, mis tíos, un montón de primos, un montón de familiares de mi papá que cayeron todos en banda ahí a conocerme. Ay, qué fuerte. Sí, no entendía nada yo en ese momento porque Ahí tenías 17. tenía 17 años, sí, cuando tenía 17. Qué fuerte, ¿no? Porque es... a ver, uno no se da cuenta que, porque no le pasó tu historia, uno no se da cuenta que uno conforma su identidad desde que nace. Por ejemplo, yo sabía quién era mi mamá, quién era mi papá, había fotos, había relatos, había... Y a vos te toca otra parte, te toca el ser un buscador de tu propia historia, a diferencia de la mayoría de nosotros, a la cual nuestra propia historia nos pertenece desde el día que nacimos, porque hasta eso hicieron, se robaron hasta eso. Y ahí a los 17, no te voy a decir por fin, pero era una forma como de empezar a poner esas piezas del rompecabezas. Ahí pude reconstruir un montón de cosas, no solo encontrar a toda la familia de mi papá, sino saber un montón de cosas de mi papá que yo no sabía, de su vida en Misiones, de su vida de adolescente en Moreno. No, que le gustaba, era de Boca, era de River. Claro, detalles igual parecen pavadas, pero bueno, si uno no lo conoce lo sabe. Y bueno, y después de ahí también, aparte empecé al haber encontrado a la familia de mi papá, me pudieron también contar, bueno, sí, mirá, también tenía un compañero de militancia que era de Moreno, bueno, conocí a un compañero y así, y después también fui reconstruyendo, así hablando con uno y con otro, conociendo amigos de él, compañeros de militancia que sobrevivieron, y pude ir reconstruyendo muchas cosas de mi papá, de eso, de la vida de él, ¿no? Y bueno, como te decía, si siguieron pasando los años, después bueno, aparece el tema del embarazo de mi mamá. Que eso recién en el 2014. Creo que es en el 14, si no me equivoco. Yo estuve mirando las entrevistas y eso. Sí. Ahí, si está escuchando ahí, pero bueno, mamá se lo había contado. Voy a visitarla un día a mí, la vengo a visitar acá a Las Heras, y estaba como ansiosa Noemí ese día, como inquieta, y como que estaba rara. Y me dice, mira, yo te tengo que contar algo, que hace mucho, que lo tengo guardado, pero no puedo guardarlo más, te lo tengo que contar. Y bueno, sí, contame, digo, ¿qué pasa? Me dice, mira, para mí cuando se lleva a tu mamá estaba embarazada de vuelta, me dice. Y digo, mirá, no, me sorprendió porque nunca, no tenía ningún indicio sobre eso. Nadie me había dicho algo similar. Bueno, igual, vamos a hacer un ratito, contaste que tu mamá salió viva de tu casa y después se perdió el rastro. O sea que tranquilamente podía estar embarazada y nadie saberlo. Claro, yo no sé si ella lo llevó a contar a alguien, si se lo llevó a contar a mi abuela, porque mi abuela, ya te digo, se llevó un montón de cosas con ella, lamentablemente. Si se lo llevó a contar a mi abuela o no, no lo sé. Si mi abuela lo sabía y se lo guardó, tampoco lo sé, ni lo voy a saber. Y bueno, y Noemí me decía esto, de que a los pocos meses, a los 3 meses de nacimiento, mi mamá volvió a llevar vida de mujer embarazada. Volvió a usar la ropa, porque antes usaba ropa especial de embarazada, volvió a usar la misma ropa, empezó a subir de peso otra vez, pasaba mucho tiempo acostada y ella, bueno, ojo de mujer, que se da cuenta de esas cosas, me decía, mira, de vuelta, volvió a estar embarazada. Para mí estaba embarazada otra vez. Dice, yo no te lo dije antes porque bueno, yo no tenía la certeza, no es que mi mamá le dijo, sí, estoy embarazada. Pero bueno, según lo que yo observaba, para ella estaba embarazada, así que bueno. Ahí estamos a la búsqueda de un posible hermano directo de mi papá. Y después viene la otra historia de la otra pareja de mi papá, desaparecida, de Susana Grimberg. Que eso me entero que era un poco después, no me acuerdo si ponele, te estoy diciendo por decir, ponele que haya sido en el 16, que me entero esto, en los 2 años. Eso me entero, yo trabajaba en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que
justamente en la búsqueda, ¿no? Parte de mi trabajo era la búsqueda de los chicos apropiados de la dictadura, más chicos, ya adultos no voy. Y unas compañeras que se dedican a hacer trabajo de investigación sobre posibles mujeres embarazadas, estaban sobre la pista del papá de la pareja de una embarazada, pues era Susana Grimberg, que estaba denunciada embarazada desaparecida desde el fin de la dictadura, ¿no? O de la dictadura misma. Pero nunca se había sabido quién era la pareja y quién era el posible papá de ese bebé. Y tiene una entrevista con la familia de Susana y le dicen, mira, el único dato que tenemos de la pareja que lo habían conocido, la familia de ella, es que era oriundo del litoral. No recordaba si era de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, bueno, o Santa Fe, no sabía. Bueno, no tenían una foto tampoco de la pareja, nada. Así que bueno, se pone a investigar, le muestran a la familia fotos de todos los hombres desaparecidos oriundos de Entre Ríos, no. Le muestran de todos los correntinos, le muestran de los misioneros y le dice, sí, este. Y era tu papá. Era mi papá. Y después confirmando, hablando con la familia de mi papá, la familia de mi papá la había conocido a ella, a Susana. Y ahí se ataron todos los cabos. Mi papá era la pareja de Susana Grimberg. Vos estás buscando dos hermanos o hermanas. Dos hermanos o hermanas. Nacidas Uno de padre y en madre, cautiverio. claro. Uno de mi papá y mi mamá, y otro de mi papá con Susana Grimberg, que tiene que haber nacido a fines del SBB, tiene que haber nacido más o menos para abril del 77, calculo. Pues ya la secuestran en el 76, ya con el embarazo avanzado. A final, sí, en la primavera del 76, creo que la secuestran a ella. Laura Rosa Espinillo dice, Martín querido, un abrazo fuerte, compa. Bueno, compañera del colegio. Yo le voy a decir a Martín que coma un poquito de cositas, porque íbamos a tomar mate, pero se olvidó el mate y yo me olvidé el mate. Y todos nos olvidamos, porque vivo acá, pero me olvidé el mate en la sede del CBC. Y mientras tanto voy a agradecer, antes que me olvide, a mi favorite student, Fran Rodríguez, que vino y me hizo clavitos por todos lados tratando de arreglar los desastres que había hecho yo. Así que, Franciscus, thank you very much. Y vamos a agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten hacer este programa. Psicosocial Las Heras, que es la sede oficial del Centro Psicosocial Argentino, donde puedes cursar psicología social, diplomatura en arte terapia, acompañante terapéutico, estimulación temprana, integración escolar y operador en drogadicción. Son todas carreras cortas con gran salida laboral real. Informes e inscripción en Avenida Villamayor 124, General Las Heras, y el teléfono es 11 63 75 88 43. Después, cuando hacemos el risito, que espero que Ian grabe de distintos ángulos hoy, porque en el primer programa que pasó grabó todo del mismo lado, se parecía un video, era una secuencia detrás de otra. Vamos a dejarle las placas de quienes nos auspician por si quieren hacerle consultas. Porque viste, yo digo el teléfono y no lo retenés tanto. Nuestro querido abogado doctor Andrés González, abogado penal, sucesiones, reclamos de terceros, lo pueden consultar al 11 33 50 53 08. Y Centro de Capacitación Automotriz General Las Heras, que también da muchísimos cursos. ¿Sos así de mecánico, Martino? No. Yo tengo un mecánico ahí de frente de casa. Bueno, si no, al mecánico Martín le decimos que venga acá. Centro de Educación Privada, Mecánica 1 y 2, Inyección, Electrónica Automotriz, Electricidad del Automotor, Potenciación y muchos más cursos. Informes de inscripción Pellegrini 1010, General Las Heras. Teléfono 11 52 29 63 93. Y Curandera Pan, tienda holística. Tenemos los mejores saumerios, amuletos y piedras energéticas. Seguinos en Instagram, curandera.pan. Y después Martín se va a llevar un regalito para la casa. Así por acá comé, que sea un regalito todo. Sí, de invitado.
de Gea Cactus y Suculentas que empieza esta semana con nosotros, así un realito buena Ah, onda. qué bueno, a Vanina, mi pareja, le encantan los Bueno. cactus y las suculentas. así que Vanina, feliz. Gea Cactus o Suculenta es donde yo acá a la vuelta y si te gustan te podés llevar millones porque hoy fui a comprar para el Día del Amigo. Les voy a tirar este dato. Y miren que yo vendo cosas para el Día del Amigo que también lo pueden comprar, pero si quieren a comprar a Patri, desde 500 pesos. Ah, bien. No existe. Bueno, en la próxima visita a la cera vamos a hacer una pasadita, me parece. No existe. Vanina, anotate, si no me mandás, Martín tiene el celular, me mandás, te mando aquí a Cactus. Gente de 500 pesos no compran ni un alfajor. Y son todos lindos. Y Patrick, que iba conmigo al colegio, sabe de plantas. Yo era asesina serial de plantas. Y ahora no, ahora tengo plantas por todos lados porque ella te sabe todo, todo. Una maravilla, una maravilla. Y volvamos ahora con este tema. Ahí ya vos estabas en una postura más activa, ya te habías, vos sos profesor de historia. Soy profe de historia. Sos profesor de historia, ya estabas trabajando como profesor de historia en ese momento, estabas, no sé, cuando estabas trabajando para recuperar la identidad. No, yo trabajé, pasa que yo empecé la carrera de historia, después estuve trabajando de profe suplente y en el 2007 entró a trabajar en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en Capital Federal, que es parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y bueno, ahí interrumpí el trabajo de profe, también la carrera, después la retomé y la terminé en 2017. Y estuve trabajando ahí en Capital hasta diciembre, que me despidieron. Diciembre de ahora. Diciembre de ahora, sí, del 24. Así que de profe no volví a trabajar yo en medio, porque no estaba todo el día en Capital, no tenía tiempo después de dar clase. Ya volvía temprano, volvía tarde, así que no estuve laburando de profe después de 2007. Espero sí ahora volver a... Hermosa carrera, allá tenemos un futuro licenciado. Muy bien. Hermosa carrera de historia. Sí. Y cuando estabas trabajando en la comisión, que Sí. hasta diciembre del año pasado, contame un poquito, bueno, contanos de qué se trataba exactamente. Bueno, la comisión existe todavía, por suerte, está bastante golpeada. Pero funciona, hay gente, porque en este financiamiento donde... Menos gente, obviamente con poco y casi apoyo, pero sí funciona. Por la buena onda siempre que han tenido mis compañeros de sacar el laburo adelante como se puede, como sea. De hecho no tienen un jefe cuando teníamos una coordinadora que la jubilaron, bueno, ya daba la edad, se la sacaron de encima jubilándola, y no nombraron después un coordinador. Quedó un compañero ahí, Manuel, que quedó de palabra, como en la cara visible, pero no tiene ningún nombramiento, o sea, su situación en ese sentido es bastante precaria, allá que le pone toda la onda para que las cosas salgan adelante, pero bueno, es remar contra todo esto, y bueno, quedó el personal reducido, a mí me despidieron, otra compañía, dos compañeros más también, otros tenían un tipo de contrato muy precario que ni siquiera tenían que despedirlos, simplemente no les renovaban el contrato y chao, para tu casa, sin posibilidad de ningún tipo de reclamo. Así que bueno, quedó mermada en personal, otras personas viendo toda esta movida, y bueno, mucha lógica también decidieron irse y buscar otra cosa más segura. Así que bueno, quedó bastante golpeada la comisión, pero sí existe todavía. Pero contale a la gente exactamente qué hace esa comisión. Y históricamente nos dedicamos a trabajar con las personas que dudan de su identidad y que creen que pueden ser hijos desaparecidos. Se reciben los casos de esas personas que se presentan espontáneamente. Se evalúa y se estudia mínimamente el caso y se determina si está en condiciones de hacerse el ADN y compararse con las familias que buscan chicos apropiados, en el caso mío también, en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Siempre se trabajó en conjunto con el Banco Nacional de Datos Genéticos. También se trabaja mucho en conjunto con la justicia, porque hay casos que entran a través de denuncias judiciales y también interviene la CONADI. Y también recientemente, en los últimos años, los últimos 2 o 3 años, se empezó a trabajar con la
unidad nueva dentro de la CONADI que se llama Identidad Biológica, que está tomando casos de personas que no conocen su verdadera identidad, digamos, más que con las personas que no conocen su verdadera identidad, que ya se trabaja, sino con las personas que vienen a denunciar casos de robo de bebés. Se arrancó con casos que no tienen que ver con el terrorismo de Estado, ¿no? El robo de bebés. Igual, o sea, es un espanto. Sí, no, es un delito anterior a la dictadura que existió. Existe de toda la vida, y siguió existiendo. Hoy en menor medida, porque hoy ya no es tan fácil. En una época era muy fácil robarse un bebé de cualquier lado. Y muchos padres y madres que se acercan a denunciar posibles robos de sus hijos. Por lo general, muchos casos son de madres que tuvieron bebés muy chiquitas, muy jovencitas, con muy pocos recursos económicos, y bueno, y después de grandes empezaron a dudar de si iban a haber lavado el bebé, porque muchas veces no las dejaban ver el cadáver del bebé. Que le dicen sí. Dicen, no, el bebé se murió, acá está tu casa, y le decían, bueno, pero quiero ver el cadáver, no, ya está en un cajón. Te hace mal, sí, yo lamentablemente conozco casos. Sí, y después ni siquiera una partida de defunción, nada, ni siquiera una ubicación en un cementerio, no sabían, muchos no saben en qué cementerio los pueden haber llevado, y en algunos casos han encontrado la supuesta sepultura en un cajón vacío. Ha habido casos donde lo que encontraron fue el hueso de un perro. Bueno, Sí. toda una simulación para hacer creer que. Lamentablemente conozco esas historias. Algunas madres incluso recuerdan haber escuchado llanto del bebé y dijeron, no, nació muerto y un bebé muerto no llora, ¿no? Yo estudio mi tercera carrera, es la licenciatura de un día en antropología en la UBA, y lamentablemente se escuchan esas historias. Sí. Bueno, ya son egresados los que se dedican también el grupo de la arqueología forense, y escuchás las historias y uno no puede creer que la gente sea tan malvada, lo tengo que decir porque... Y algo que estuvo pasando, pero lamentablemente no trasciende los medios que deberían darle un poquito de bola, que se han producido reencuentros de madres y padres con hijos, supuestamente que les decían que habían nacido muertos. Sí, se han producido. Bueno, qué alegría. Sí. Qué alegría que ese trabajo tenga nombre y apellido. Sí. Es justamente la identidad más básica. Vanina Petralia me dice, gracias Genia, creo que a mí porque la mandé a comprar. Vos me mandás, Vanina, y vamos las dos juntas. Natividad Marciano dice, un gran abrazo, compa Martín. Cristina Portillo dice, buenas noches, Ani, y un saludo afectuoso a tu invitado Memoria. Y bueno, ya pasó una hora, Martín. ¿Viste? Qué rápido que pasa. Pero yo te quiero, o sea, tu historia es dolorosísima, yo considero que es una historia súper dolorosa, la cual has atravesado con mucha entereza, y también, sí, a ver, vos por ahí lo ves desde tu lado, pero yo lo veo desde el otro lado. No puede ser fácil, por más que vos esto lo hayas contado 1.000 millones de veces, es tu historia y de tu vida. O sea, no es una película que vos estás contando, así que te vuelvo a agradecer que hayas venido, que lo hayas compartido con nosotros. Lo bueno de este programa es que por ahí el que no lo miró ahora lo va a mirar mañana o el fin de semana, y cuando yo el fin de semana salgo a hacer la compra, la gente me pregunta. Está bueno hablar de los desaparecidos hoy más que nunca, donde hay un negacionismo que hay, no solo los desaparecidos, bueno, terraplanismo, dino negacionista, es como un delirio de la negación de cosas que vos decís, estás jodiendo. Pero no. ¿Por qué pensás, así a grosso modo, porque realmente el tema es mucho más amplio y da para 2 o 3 programas más, ¿qué sentís vos? No que pensás del negacionismo, el negacionismo tiene muchas causas históricas, sociales. ¿Qué sentís vos cuando alguien dice que no existió esto? O lo trata de minimizar.
ya sea con el número, ya sea diciendo que la teoría de los dos demonios, bueno, un montón de cosas. Sí, mira, pasa que estas ideas negacionistas no son nuevas, vienen hace mucho, desde el fin mismo de la dictadura. No, sí, totalmente. La teoría de los dos demonios Es de esa época. de hecho estaba en el prólogo mismo Sí. de Nunca Más, sale de ahí mismo, ¿no? Sí, Que sí, paradójicamente, el documento que fue la primera denuncia de los horrores del terrorismo de Estado, que sostenía la teoría de los demonios. Yo creo que el problema hoy, es que esta gente, este discurso baja desde el poder mismo, y eso hace que mucha gente que realmente pensaba que lo pensó siempre, tuvo estas ideas negacionistas, ahora se anime más a expresarlas, pero estuvo siempre el negacionismo. No, el negacionismo existe porque Sí, la sí. gente es gente. Sí, Pero sí, yo sí, me sí. refiero en estos 40 años de democracia, que uno piensa, bueno, ahora más, uno dice, tendríamos que haber aprendido un par de cosas. Sí. Y también pienso, y se lo digo a ustedes, los que están del otro lado y me van a criticar esta entrevista, si estuviéramos en Alemania, país que tanto les gusta, estarían todos presos. Porque en Alemania no se puede decir Hitler, nazismo, cámara de gas, no se puede decir nada, de nada. Respetar lo que pasó y si no vas preso. Y acá lamentablemente no se hace, de hecho se alienta desde el Estado este tipo de delirio. Pero yo te pregunto a vos, Sí. Martín Fraga Bonucci, cuando dicen eso y vos decís, no, loco, es mi historia, Sí. a mí no me cuentes eso. No, yo creo que es un poco una mezcla a veces de conveniencia, por simpatía con lo que pasó de la dictadura. La dictadura no salió de la nada, tuvo apoyo social, lamentablemente. Obviamente. Lo tuvo. Por Como eso no hablamos de como muchas cualquier veces. proceso político. Hay que remarcar que fue una dictadura cívico-militar, ¿no? No solo. Los militares fueron el brazo ejecutor. Mucha gente todavía hay gente que vivió esa época y que simpatizaba con la dictadura y sigue estando en esa misma posición. No la vas a mover de esa posición. Yo a lo sumo cuando me salen con algo así, les puedo contar algo de mi historia, ¿no? Después entrar en el tema de si son 30.000, 10.000, 5.000 me parece una pavada total, porque me parece que es terriblemente grave si son 30.000 como si son 10.000. No, para mí eso no cambia nada. Como si fuera Como si una. fuera- O sea. fueron 10.000, te dicen uno, entonces está todo bien, fueron 10.000, listo, perfecto. Fue no pasa Loan. nada. Fue Loan. Un Loan que desapareció. Y tiene la misma importancia que cualquier persona que desaparece en el territorio argentino desaparecido por Argentina. Que Digo, el Loan. Estado secuestre, torture, desaparezca una persona ya es terrible. Que desaparezca alguien es terrible. Claro. Y si que lo haga el Estado, además. es peor todavía. Por eso yo te decía, tu pobre abuela. Sí, sí. Si la gente que había jurado protegerla y que a uno le enseñan que va a ser tu protección y que te va a dar un contexto, hace algo así. ¿Cómo vas a quedar súper paranoica? Y te lo digo, o sea, como madre, yo no sé si tenés hijos, pero igual no serías madre, serías padre. Como madre, te digo que es el terror de cualquier madre. El máximo terror. Que tu hijo se caiga y se corte la pierna y uno le pone mertiolate y curita y va al hospital. En ese caso, también su psiquis tiene, pobrecita, de haber quedado aterrorizada. Y bueno. Mira, me ha pasado el caso de ir a lugares a dar charlas o de contar mi historia donde me han avisado, che, mirá, ojo que acá hay un par de que son negacionistas. Sí, no importa, yo voy a contar mi historia. Y me han preguntado un montón de cosas, pero esas personas no se van nunca a preguntarme nada. Nada. Bueno, pero negacionista generalmente lo que no Recuerdo tiene es haber- argumento. Recuerdo haber ido a una escuela en Merlo, donde me avisaron, mirá que hay un profesor de ultraderecha, que es negacionista, que yo, no hay problema, si el tipo me quiere preguntar algo, yo le contestaré, no se preocupen, porque me atacan como por las dudas para que esté al tanto. Bueno, estaba perdido por allá en un rincón, mirando con cara de perro del fondo, no se animaba a decir nada. Si estuvieran tan convencidos de algunas cosas, creo que por lo menos hubieran intentado discutirme algo. No, al final, después no se animan a hablar. Porque evidentemente lo que tienen para decir es bastante insostenible. Saben que es insostenible. Por eso te digo que En el fondo saben. el negacionismo no está basado en un argumento lógico.
No, creo que es más una postura política un poco estúpida. ¿No? Pero a veces yo noto, ¿no? Porque también por mis trabajos, tanto haciendo el streaming como siendo docente universitaria, vos encontrás muchos discursos distintos y lo que yo veo es que el tipo de postura negacionista no se sostiene en el ida y vuelta. Cuando yo te planteo, bueno, entonces explícame por qué esto. Y ahí como, no, dame un argumento válido. Pero bueno, Martín, ya superamos la hora. Te quiero agradecer de nuevo por venir, la buena onda. ¿Hay algo que vos quieras contar que faltó? ¿Alguna pregunta que hubieses querido que yo te hiciera? No, pero conté un montón y bueno. Sí, da para mucho más. Podemos seguir hablando mucho más, pero sería larguísimo. ¿Te sentiste cómodo? Comodísimo. Y eso que en la próxima venís con Vanina, Sí. nos tomamos los mates, nos vamos a comprar. Quería venir, pobre, pero bueno, no pude. Nos compramos los cactus, la suculenta, y Ian se anima y te pregunta todo lo que tiene ahí guardado que te quiere preguntar. Gente, muchísimas gracias por la buena onda. Esperen, antes de esto lo tendría que haber puesto más cerca, pero me olvidé. Ven, acá, mirá qué linda macetita y aparte te vas a llevar de Gea. Muchísimas gracias, Gea. Muchísimas gracias, Ian Cerezo Kids, que está atrás haciendo risitos. Sí, filma un poquitito más. Muchísimas gracias, Martín, por haber venido y compartido tu historia tan difícil. Y bueno, a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver, a los oficiales y a los que comentaron, un beso. Chau. Ahí saludar que ya nos vamos.